Bueno, mis queridos estudiantes, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el cálculo integral. Vamos a definir y a recordar pues, que el cálculo integral aparece en las matemáticas con la intención de darle, digamos, como que una respuesta, una forma de calcular un área bajo una región que, digamos, no sea regular, sino irregular, es decir, cualquier función. Por debajo de ella puedo calcularle el área siempre y cuando pueda hacer uso del cálculo integral que viene siendo, digamos, como que la operación inversa, si lo podremos llamar así, del cálculo diferencial. Eso es la hermosura de las matemáticas, que todo está relacionado entre sí. Pero para eso debemos dar primero una pequeña introducción con base a una definición que de pronto aquí aparezca muy formal, pero trataré de llevarla a un concepto más básico para que pueda entenderse todo esto que tengo por acá. Y dice cálculo integral, una introducción, sea f una función f mayúscula recibe el nombre de antiderivada, por eso les decía que esto es el complemento o la operación inversa de, si lo podemos llamar así, del cálculo diferencial, dice antiderivada de una función f, pero aquí veo que aparece f mayúscula y f minúscula, debo tener en cuenta eso, sobre un intervalo y siempre y cuando f mayúscula va a ser una antiderivada de f, siempre y cuando se cumpla lo siguiente, que la derivada de f mayúscula sea igual a f de x minúscula para todo x que pertenezca al intervalo y. Así decimos que f mayúscula de x, es decir, esta que está por acá, es una función primitiva de la función f de x minúscula, si su derivada es precisamente la función f de x. ¿Listo? Es decir, si nosotros tenemos por acá un ejemplito, una función f de x y nos dicen que es igual a x a la 3, y esta función yo la puedo derivar, ya nosotros sabemos cuál es la derivada de esta función, vamos a mantener la notación f mayúscula, f', y me dicen que la derivada ya nosotros sabemos que es 3x al cuadrado, entonces vamos a ver cómo puedo relacionar. Esta 3x a la 2 sería esta partecita que yo tengo aquí, y este f de x que tengo por acá sería mi función. Entonces, si es así, en este orden de ideas, mi función primitiva, es decir, antes de ser derivada, es decir, esta función que tengo aquí, 3x a la 2, antes de ser derivada, ¿quién va a ser? Mi función x a la 3. Entonces, ¿cuál es la relación? Cálculo diferencial, cálculo integral son como que operaciones opuestas. ¿Por qué? Vamos a ir analizándolo paso a paso. Pero ¿qué ocurre? Este es el único ejemplito en el cual nosotros podemos identificar una antiderivada de una función como tal. Es decir, esta función x a la 3, ¿cómo era antes de ser derivada? Eso es lo que me están diciendo. Bueno, antes de ser derivada era exactamente la misma. Pero ¿qué pasa? Tengo esta que encontré por aquí, 3x al cuadrado. Y si nos damos cuenta, hay una relación existente entre esta señorita que tenemos por aquí como x a la 3 y el 3x a la 2. ¿Cuál sería la relación? Se la señalaré por acá. Dice antiderivada. Una de las dos es la función primitiva, es decir, cómo estaba ella antes de ser derivada. Y por lo que acabamos de explicar, vemos en efecto que x a la 3 es la función primitiva de f de x. En este caso, f de x minúscula. 3x al cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a poner otro ejemplito. Esto lo voy a formalizar con este teorema que está por acá. Entonces tengo por acá esta función, vamos a poner x a la 5. Si tengo este x a la 5, es aquí por la igualdad que tengo que f' va a ser igual a f de x, es decir, esta que está aquí completa vendría siendo mi f de x minúscula, teniendo en cuenta la igualdad que tengo por acá. Siguiendo en ese orden de ideas, voy a borrar para escribirlo, digamos, aquí al lado. Vamos a escribirlo por acá. Otro ejemplito sería f de x me dan esta función, la misma que tenía por acá, x a la 5. Si yo deseo encontrar la antiderivada, yo digo, bueno, vamos a tratar que se cumpla esta igualdad. Si ya tengo esta función f mayúscula de x, debo calcularle su derivada y esa va a ser f de x minúscula. Su derivada en este caso sería f mayúscula prima de x. Ya nosotros estamos claros aquí, sería 5x a la 4. ¿Qué ocurre?
Por esta definición, esa f' va a ser igual a f de x. Y si es igual a f de x, una función que me den, entonces yo puedo asegurarme que es una antiderivada. ¿Qué pasa? Esta función, como lo teníamos aquí, voy a escribirlo igualito, por acá va a tener x a la 5 y va a mantenerse la misma relación. Antes de derivar el x a la 5 y el x a la 4, antes de tener estos dos términos aquí, yo digo, bueno, si no lo tenía derivado y lo tenía como f mayúscula de x igual x a la 5 y después lo derivé y me dio 5x a la 4, esto vendría siendo mi función f de x para un intervalo dado, f minúscula. Si eso se cumple, si se cumple esa igualdad, podemos definir que f mayúscula de x a la 5 es una antiderivada de 5x a la 4. ¿Listo? Vamos a formalizar esto mediante este teorema que tengo por acá, que dice lo siguiente. Recordamos que un teorema es una afirmación, la cual ya está demostrada o demostrable. Si f mayúscula, lo que teníamos por acá, es una antiderivada de f minúscula, es decir, una función que usted tenga antes de derivar, como lo vemos acá, sobre un intervalo i, entonces la antiderivada más general, es decir, más general, vamos a entrar en detalle ahora con varios ejemplitos con relación a esto, de f minúscula sobre i, donde su símbolo o su signo, que voy a mostrarles por acá, la integración va a tener una particularidad en cuanto a la notación simplemente. Y f de x minúscula va a ser mi función integrante. De esta manera la integral indefinida corresponde, bueno, todo ese teorema vamos a resumirlo aquí. El símbolo que tengo por acá va a representar, voy a escribirlo de otro color, va a representarme la operación que voy a utilizar, que voy a llamar integral, ¿listo? Esta función que tengo aquí, f minúscula, va a ser aquí mi función integrante, que va a estar siempre acompañado de un diferencial, recordemos un cálculo diferencial, de un diferencial que va a tener la misma variable que tenga aquí, en este caso que es x. Si tengo esto, yo puedo encontrar a partir de la integral cuál es mi función antes de tener la derivada, es decir, mi función primitiva, que es lo que te dice aquí. Si f es una antiderivada, f mayúscula, mírala aquí, la voy a poder calcular mediante esta integral. Entonces, ¿qué ocurre? Que así como nosotros en las derivadas teníamos, digamos, algunas reglas, algunos mecanismos que te permitían facilitar este proceso de calcular la derivada de cualquier función, aquí en el cálculo integral también lo vamos a tener. Entonces, esto que hicimos aquí, que nosotros podíamos calcular esa antiderivada, va a tener algo que nosotros vamos a ver aquí, que alguien me dirá, bueno, mister, ¿qué hay en esta letra? ¿Qué pitos toca esta letra? Bueno, le mostraré un ejemplo a partir de estos mismos dos que hice y te vas a quedar clarito con relación a qué papel juega esta C. ¿Qué ocurre, mis queridos y apreciados estudiantes? Que por ejemplo aquí yo te decía que, bueno, x a la 3 es tu función, cuando tú la derivas te queda 3x a la 2 y tú dices, bueno, esa es mi función antiderivada, una función primitiva que tenía de la función f de x, porque cuando la derivas obtienes esta que tienes aquí. Tú dices, bueno, bien, pero yo les pregunto algo. Si a esta función que está aquí, x a la 3, yo le agrego una constante, vamos a poner aquí la letra correspondiente, dice que es mayúscula, vamos a colocarla aquí mayúscula según la notación que les di. F de x igual x a la 3 más 8, por ejemplo. Si yo derivo esa misma función, vamos a ver si obtengo la misma función o no. Y tengo que, en efecto, la derivada va a ser exactamente la misma. Y se cumple la misma característica que sigue siendo mi función primitiva. Y por acá, según el ejemplo que tenía de x a la 5, y le voy a x a la 5. Y la voy a colocar a restarle, no sé, 7. La derivada de esta función va a ser exactamente la misma. Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, yo aquí lo que hice fue aumentarle 8 unidades y aquí quitarle 7, o en otras palabras, sumarle o restarle cualquier número real. Y no se me altera en absolutamente nada mi función derivada, la que acabé de encontrar cuando la derivé. ¿Por qué ocurre eso? Aquí es donde tenemos que tener
digamos, como que la capacidad de relacionar los conceptos previos con los conceptos nuevos. Y era que nosotros teníamos que la derivada de cualquier constante es cero. Y por la propiedad modulativa, si usted le suma cero a cualquier tipo de función, ella no se altera en absolutamente nada y se va a mantener las mismas proporciones de igualdad o de relación. En este orden de ideas, esa constante, como vieron aquí, que podía ser 7, como ven que podía ser 8 y fácilmente podía ser cualquier número real, yo no puedo escribir aquí todos los números reales, sino que hago una representación de esta, la coloco como más c, indicando que c va a pertenecer a los números reales, es decir, puede ser cualquier número real. Listo, vamos a ver cómo así. Y tenemos una función, otros dos ejemplitos más. Una función f de x, te dicen que es la primitiva de una función f de x, vamos a ver. Entonces tenemos x a la x sola. Vamos a ver aquí. La derivada de esa función, nosotros sabemos que viene siendo el diferencial de x o 1. Vamos a colocarlo así. Listo. ¿Qué ocurre? Si usted tiene, digamos, esa misma función, esta que tengo por acá, bueno, voy a escribirla aquí abajo. F de x igual a x, pero le vas a restar, no sé, 9. ¿Será que la derivada se va a ver afectada o va a cambiar? Y en efecto vamos a notarnos que no. ¿Por qué razón? Va a ser 1 más 0, pero ¿cuánto es 1 más 0? Me va a dar exactamente el mismo 1, que sería el papel que juega la C en el cálculo integral, o lo que me está diciendo el teorema. ¿Listo? Entonces, teniendo esto claro, me doy cuenta que si voy a encontrar la integral o la función antes de derivar la función primitiva, la puedo calcular por el mecanismo del cálculo integral, voy a encontrarme siempre una constante c que va a representarme cualquier numerito que tenga acá, un número real como lo había definido aquí en la parte de atrás, que me represente esa constante. ¿Listo? Vamos a llamarla constante de integración. El proceso es integral, bueno, su simbología, f de x, función integrando con su respectivo diferencial, la antiderivada más la función constante que nosotros vamos a tener aquí, o la constante que va a ser un número real. Listo. En ese orden de ideas, para nosotros poder calcular la integral de cualquier función, debo tener reglas o mecanismos. Vamos a ver cuáles son las más básicas que nosotros vamos a tener y vamos a ver si desarrollamos un par de ejemplitos. Listo, aquí tengo reglas básicas de integración. ¿Qué hice? Traté de buscar algo que pudiera relacionar los procesos de fórmulas de derivación y las de integración. Es decir, para que veamos realmente lo que nosotros teníamos, que si son opuestas o qué. Listo, entonces lo que les mencionaba es que la derivada de una constante c, cualquiera que sea, es 0. Y aquí tengo que la integral de 0 va a ser una constante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si te tienen, vamos a encontrar esas funciones primitivas o esas antiderivadas ya haciendo uso del proceso de integración. Tenemos por acá que la integral de 0 de x te la piden calcular. ¿Qué vas a hacer? Simplemente te das cuenta que es una regla la cual es inmediata y tú dices enseguida su integral va a ser ¿quién? Una constante. ¿Cómo así? Va a ser 0 más c. ¿Pero cuánto es 0 más c? C. Por esa razón aquí aparece la integral de 0 es c. Es digamos como que la más básica de nuestras reglas. Asimismo voy a tener varias reglas. Aquí tengo una que es la de una constante por una función. ¿Listo? O la integral de dx. ¿Pero qué es de dx? Bueno, aquí vemos que si tengo dx sería 1. La integral de dx sería x y se le suma la constante c. Por esa razón aparece x más c. También tendré otra que me dicen, bueno, tienes la integral de k viene siendo cualquier constante, obviamente cambié la letra con relación a c para distinguirla, que esté multiplicando a una función cualquiera. La propiedad nos dice que nosotros podemos sacar esa constante, dejar la integral e integrar la función f de x y al resultado, dependiendo de la función, le sumamos c. Esta es la propiedad como tal. Aquí me definen las sumas de las integrales, que me dicen que las puedo separar. En otras palabras, si usted tiene aquí la integral de
3x, bueno, vamos a ponerlo de forma general también, de f de x, más o menos, es decir, se cumple para la suma y para la resta de otra función g de x con su respectivo diferencial. Recordemos esto, vamos a colocarle su respectivo corchete o paréntesis. El diferencial siempre tiene que ser la misma variable que tengamos por acá. Nos dicen que podemos hacer la integral de la función f de x con su respectivo diferencial más, aquí por acá, la integral de g de x con su respectivo diferencial. Listo. Y así tenemos por acá otra que es una de las, digamos, como que no debemos olvidarla porque la utilizamos, digamos, como que de forma inmersa en cada uno de los procesos. Yo la llamaría una de las fundamentales, de la integral de la regla de una potencia, la que tengo por aquí, de hecho aquí lo tengo de función. ¿Y qué me dice? Me dice que si tiene la integral de x a la n de x, siempre vas a encontrar la integral de la siguiente manera. X a la n más 1 o un exponente sobre el mismo n más 1, es decir, la suma que obtengas acá, más la constante de integración. ¿Qué pasa aquí? Te dicen que ese 1 que aparece aquí en el denominador, n más 1, entonces n debe ser distinto de menos 1. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si n es menos 1, ¿qué va a pasar? Menos 1 más 1 es 0 y se indetermina este proceso aquí de integración. ¿Qué ocurre? Vamos a hacer varios ejemplitos, porque estas que están por acá son trigonométricas, a la cual también le vamos a dedicar su respectivo tiempo para explicar. Entonces vamos a poner varios ejemplitos para calcular las integrales sencillas. Con una sencilla vamos a ir, por ejemplo, con x a la 2 de dx. Vamos a calcular esa. Vamos a calcular esta x a la 3 de dx. Y vamos a ir tratando de ir aplicando las propiedades que hemos visto hasta el momento. 3x a la 2 de dx. Y vamos aquí a calcular esta integral de 2x a la 2 de dx, pero vamos a más 5x a la 4 de dx. ¿Qué ocurre? Las 1, 2, 3, 4 integrales que acabo de colocar son bastante sencillas. La idea es que nosotros veamos cómo aplicar estas propiedades que acabamos de hacer y encontrar esa función primitiva como tal. Vamos a ver, ¿qué pasa? Tengo la integral de x al cuadrado. Me dicen que se parece a esta que está aquí, regla de una potencia, la que les dije que es una de las más fundamentales que estoy señalando ahora mismo acá. Vamos a calcularla a partir de ese proceso. La voy a escribir aquí para no estar devolviéndome. Ojo, digamos como que el proceso dice x a la n más 1 sobre n más 1. Esto es si me piden la integral. Y tiene un diferencial. ¿Listo? Entonces aquí se parece mucho la potencia, la regla de la potencia, x digamos como que es el coeficiente, el 1, la parte literal o variable es x y el exponente vendría siendo el 2. Base x, exponente 2. Aplico esto. ¿Por qué? Porque se parece exactamente igual. N es 2 y n es diferente de menos 1, que era lo que teníamos por allá. O sea que si la puedo calcular. ¿Cómo la calculo? Simplemente decimos x a la n es 2. Me dicen que le sume 1. Le sumo 1 sobre 2 más 1. 2 más 1. Y pongo c. Pongo C porque ya hice el proceso. C se coloca cuando hago el proceso enseguida. ¿Qué viene ahora? Tengo lo siguiente. Resolver esa sumita, simplemente me queda x a la 2 más 1, 3 sobre 3. ¿Qué pasa? Debo sumir mi constante C y se supone que hemos terminado. ¿Por qué digo se supone? Porque nosotros tenemos la forma de verificar si el proceso que hicimos es el correcto. ¿Cómo? Recordemos que ahorita teníamos que si teníamos f de x es igual a f de x minúscula, si esta igualdad se cumplía, decíamos que sí, en efecto era la antiderivada. Vamos a ver, derivemos esta función. Si derivamos esta función que acabamos de obtener y es igual a la función que tenemos acá, es porque lo hicimos de forma correcta. ¿Listo? Este 3 que está aquí, lo paso a multiplicar. Le resto 1, ojo, estoy derivando.
lo hago de forma directa porque ya se supone que estamos claros en esto. Sobre el mismo 3, cancelo los 3 y me queda x a la 2. Entonces, en efecto, ese f de x a la 2 que tengo aquí es igual a la derivada de esta función primitiva que tenía por acá. En este caso, x a la 3 sobre 3. Si esto se cumple, mis queridos estudiantes, es porque en efecto desarrollé de forma correcta mi proceso de integración. Miren, x a la 2 la obtuve exactamente igual al momento de derivarla, entonces es correcto. Vamos con el otro proceso, muy parecido. Aquí simplemente es 3 más 1 sobre 3 más 1, n viene siendo 1 más el valor de c. Resuelvo las operaciones aritméticas acá arriba, 3 más 1, 4 sobre 4 más c, y listo. Esta sería mi función obtenida a partir del proceso de integración. Si la derivo me quedaría 4x a la 3 sobre 4, se cancelan estos 4 que están por aquí, y en efecto me queda x a la 3, que viene siendo la misma función que tenía aquí antes de ser integrada. Es decir, antes de ser derivada, esta función era x a la 3. ¿Listo? ¿Cómo así? Si te la deriva, es x a la 3. Entonces aquí ya hicimos el proceso. Entonces estamos analizando algo. En la diferenciación o el proceso de derivada, usted lo que hacía era restarle al exponente 1. Aquí estamos haciendo lo contrario, se lo estamos sumando. Por esa razón mencionaba que eran casos particulares y opuestos, podríamos llamarlo así. Entonces por acá también tengo esta x a la 3, x a la 2, pero ¿qué pasa? La idea es que apliquemos las propiedades y tenemos que la propiedad me dice que puedes sacar la constante, es decir, antes de integrar, tú dices, bueno, 3 por la integral de x a la 2 de dx. Como ya hicimos esta integral, voy a trabajar sobre el resultado que ya hice enseguida. Esto me quedaría 3, este 3 que tengo por acá, que multiplica el resultado, ya lo teníamos acá arriba, x a la 3 sobre 3 más la función c. ¿Y qué pasa? Aquí encontramos algo hermoso de las matemáticas. Yo cancelo aquí los 3 porque se están multiplicando y me queda que la integral de esta función de 3x a la 2 es igual a ¿qué? A x a la 3 más c. Y esta la podemos verificar simplemente nosotros viendo esta integral. Listo, teníamos aquí que esto nos daba x a la 3. Es decir, si yo quiero derivar esto, muy sencillo, si obtengo esto, el proceso está correcto. Derivo simplemente 3x a la 2 porque resta una unidad y miren que me dio exactamente igual. Y es aquí donde viene el c que mencionaba ahorita o que explicaba ahorita. ¿Quién es c? Recuerden, c puede ser 8, 6, 7, 5, el número que sea real, porque su derivada en efecto va a ser 0. ¿Listo? Y aquí tengo otro ejemplito como para relacionar las propiedades de más o menos que mencionaba ahorita. Vamos a ponerlas por acá, que hago referencia simplemente a las operaciones de suma y resta de las integrales. Y digamos como que las combino con esta de la constante por una función. Entonces esta la voy a hacer por acá, aplicando la propiedad. El 2 me queda multiplicando la integral de 2x. Bueno, no, 2x no, porque ya había sacado el 2, queda x a la 2 más, no olvidemos nuestro diferencial, más la integral, ese 5 lo puedo sacar, es una constante por una función de x a la 4 de dx. Lo cual me queda 2 que multiplica x a la 2, como ya la hice por aquí, ya sé cuál es mi integral. En este caso es x a la 3 sobre 3 más c, más 5 que multiplica, ¿cómo hago este proceso? X a la 4. Simplemente le sumo 1 y lo divido entre el resultado que obtenga, es decir, x a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Y a eso le sumo la constante c, constante de integración c. Listo, aquí puedo ir resolviendo. 2 por 1, 2, y aquí coloco 1, 1 por 3, 3. Digamos como que lo estoy haciendo de la forma más explicativa posible.
O puedo hacer enseguida sacar mi 2 tercios de x a la 3 más c, voy por aquí, más x, pero aquí tengo 5 que multiplica esto que tengo aquí, es x a la 5, ¿por qué razón? 4 más 1, 5 sobre 5 más c. Bueno, si quieres diferenciar una constante de la otra, ponen un subíndice, 1 y 2, listo. ¿Qué pasa con esos 5? Estos 5 uno está multiplicando y el otro está dividiendo, lo puedo cancelar. ¿Qué obtengo como un resultado? Me queda 2 tercios de x a la 3 más x a la 5. Entonces, si yo tengo una constante y tengo otra, si yo la sumo, como tal, voy a tener como resultado otra constante. Voy a poner aquí como c sub 3. Y listo, esta sería la integral de esta función. Si yo derivo esto y me da exactamente esta función, en efecto, hice el proceso de una forma correcta. Vamos a hacerlo aquí, digamos, como de forma muy rápida. El 3 lo paso a multiplicar, se cancela con esto y me queda 2x a la 2 y me queda 5x a la 4. En efecto, está correcto. Espero que este video les sirva mucho para el proceso de introducción al cálculo integral, el cual vamos a ir desarrollando poco a poco. Y cualquier pregunta, duda, inquietud, sugerencia, me la pueden dejar aquí en los comentarios. Bueno, un placer, que estén bien, cuídense, bendiciones. Recuerden que mis 3 ejemplitos les hace ver las matemáticas de forma muy sencilla. Nos vemos.